Muy buenas noches a todas y todos los que nos acompañan, ya sea de manera presencial aquí en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, o a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales que transmiten esta conferencia vespertina durante todos los días. Son exactamente las 7 de la noche con 1 minuto, como decíamos, aquí en la Ciudad de México, y esta noche tenemos la compañía de la doctora Ana de la Garza Barroso. Ella nos ha acompañado en varias conferencias vespertinas. Como ustedes saben, es la directora de investigación operativa epidemiológica en la Dirección General de Epidemiología y tiene a su cargo también la coordinación de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, desde donde se monitorea, entre muchos otros temas, todo lo que tiene que ver con la vigilancia internacional, todo lo que está sucediendo y los diferentes riesgos que hay y que se reportan a través de los sistemas especiales de la Organización Mundial de la Salud. Fue precisamente el área de la UIES que coordina la doctora Ana de la Garza, la que el pasado 31 de diciembre, prácticamente ya hace un año, alertó al sistema de salud y a las autoridades en México de la existencia de este brote de neumonías que no tenían un agente causal identificado y que en los días posteriores, una semana después, pues se dio a conocer al mundo que teníamos un nuevo coronavirus que acababa de ser identificado, y bueno, la historia la conocemos durante todo el año en relación a los efectos que ha tenido esta pandemia de COVID-19. La doctora Ana de la Garza nos presentará el día de hoy las actualizaciones en relación a la estadística nacional y el comportamiento de la epidemia y algunos mensajes que son muy importantes para la población en materia de prevención, tanto de contagio y por lo tanto de poder enfermar. Doctora de la Garza, tiene su tiempo. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos, desde nos estén sintonizando el día de hoy, desde casa, en los televisores o desde donde nos estén acompañando y visualizando en las diferentes plataformas y redes sociales en donde se transmite esta conferencia diaria que, como bien conocen, pues es para informar, para dar a conocer el comportamiento de la pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 y que pues nosotros día con día vamos presentando los datos nacionales, así como en diversas ocasiones se presenta también la situación internacional a la cual, pues como bien dijo el doctor Alomía, se da seguimiento también desde la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de manera diaria. Entonces, como podemos observar, el día de hoy estamos en la conferencia número 291, informando para ustedes los datos que se tienen. Ya han transcurrido 204 días de la nueva normalidad. Siempre es importante recordar que previa a esta etapa teníamos la Jornada Nacional de Sana Distancia, en donde las actividades en específico y los lineamientos establecidos fueron una situación abordada desde el nivel nacional, y en esta ocasión, cuando se transita a la nueva normalidad, pues conociendo todo el comportamiento de la epidemia en los diferentes estados, se hace una regionalización a través del semáforo epidémico que conocen y que hemos también presentado aquí en las diferentes conferencias de prensa, y a través del cual pues las entidades federativas emiten lineamientos para la situación de su población, de su ciudadanía. Entonces estamos ya en el día 204 de esta nueva normalidad, hoy en el 20 de diciembre del 2020. La que sigue. En cuanto a los datos
que presentamos de manera nacional en esta gráfica, que también ya presentamos de manera diaria. Están los casos correspondientes al escenario nacional que se registran conforme a diferentes clasificaciones que pueden estar como casos positivos, como casos sospechosos y los casos negativos. Es importante además pues evidenciar, ¿no?, que a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica tenemos un total de 3.377.517 personas notificadas en nuestro sistema y pues reconocer el trabajo también de todos aquellos epidemiólogos, epidemiólogas que pues manejan todos estos datos y que el día a día pues hacen las notificaciones correspondientes al Sistema de Vigilancia de Enfermedad Respiratoria Viral, SISVER, que es en donde pues tenemos todos estos datos de nuestro escenario nacional día con día. Como observan y como les había comentado, tenemos diferentes clasificaciones de estos datos, en donde vamos a observar que las barras cafés que están en la parte inferior y que están acomodadas por fecha de inicio de síntomas en este registro y además por semana epidemiológica, representan a los casos confirmados como tal para COVID-19. Recordar, ¿no?, que estos datos los vamos a encontrar hasta la semana 50. El día de hoy empezamos con la semana 52. Este año tiene 53 semanas epidemiológicas. La próxima semana estaremos el próximo domingo, básicamente entrando a la última semana del año. Y bien, iniciamos hoy con la semana epidemiológica 52, en la cual recordemos que están estas 2 semanas que estamos visualizando los datos hasta las 50, debido a una situación en la que los datos presentan una mayor estabilidad y que como tal es lo que se representa en estas gráficas. Entonces, en este momento, hasta donde se tiene registrada esta información, tenemos 1.320.545 casos confirmados, ¿no? Y también en las barras verdes podrán observar en la parte superior de esta gráfica a los casos que han sido reportados como negativos con una prueba, ¿no?, que se han realizado y a través y con un registro de 1.655.679 en el sistema. También pues es evidente, ¿no?, que vamos esta curva ha tenido un aumento, ¿no? Esto es también importante mencionarlo, un aumento de casos que como bien se mencionaba en la última semana corresponde también al aumento de las entidades en donde se ha clasificado como tal con un semáforo rojo, en el que estamos viendo por supuesto que hay un incremento de casos en las mismas. También dentro de los datos que se presentan en esta gráfica tenemos al porcentaje de positividad, que también está hasta la semana 50. En esta ocasión se representa a través de un 39% para esta semana. Y pues también tenemos algunos otros indicadores específicos y datos que vamos dando seguimiento, como son los casos sospechosos, aquellos que no cuentan con una muestra. También se ha mencionado los casos sospechosos que no cuentan con una posibilidad de resultado por las diferentes causas que ya también se han abordado en diferentes presentaciones en esta misma conferencia, y esperando también aquellos con posibilidad de resultado, aproximadamente pues 46.014 casos que están pues ya esperando prontamente ese resultado. Lamentablemente, y veremos más adelante la gráfica específica de este dato, tenemos 118.202 defunciones confirmadas y pues recordarán que en la gráfica que también presentamos sobre este detalle mencionamos algunas otras cosas adicionales que veremos más adelante. Por favor.
En el caso de esta gráfica, representando los casos incidentes estimados y además las personas recuperadas por semana, también se encuentra hasta la semana 50, pero es importante ver que aunque parece que iniciamos con una reducción del 4%, estos datos pues van a ir cambiando conforme transcurra la semana, entonces es muy importante ir revisando esta estimación. Lo mismo pues observamos, ¿no?, que a partir de la semana más o menos 39 se inició con un incremento de casos en nuestro país, que es muy importante pues evidenciar a través de este tipo de gráficas que estamos presentándoles día con día, y estaremos pues viendo cómo se comporta la epidemia durante el transcurso de esta semana y cómo este indicador pues probablemente se vaya ajustando conforme los datos. 1.500.239 es la cifra total de los casos estimados que se están teniendo hasta este momento, y de estos casos estimados, el 6% corresponde a los casos activos estimados, recordando que son aquellos que se presentan en los últimos 14 días. Esta es una proporción del 6%, que es más o menos un 89.775 como tal, los que están en este momento o que se registraron estos últimos 14 días como activos. Importante también mencionar que es un aproximado de 978.002 personas recuperadas, y que estos serían básicamente los datos que se encuentran representados en esta gráfica. Como les comentaba, pues saben que también presentamos esta gráfica refiriéndonos a las defunciones, en este caso pues también a las defunciones confirmadas y sospechosas, que están representadas estas por fecha, por semana epidemiológica de ocurrencia, también hasta la semana 50. Vemos que en total pues lamentablemente se han presentado ya 118.202 defunciones. También es importante evidenciar, ¿no?, esto que nos permite ver la gráfica, que a partir, ¿no?, de la semana también 41 empieza un incremento en el reporte, registro de estas defunciones, que continúa y que vemos actualmente como un incremento del 2%. Esto también se irá ajustando conforme transcurra la semana, pero es muy importante ver que esto también es un dato que tenemos que visualizar y del cual pues queremos justamente hoy tocar en esta conferencia de prensa, nuevamente recordar las medidas preventivas precisamente para tratar de disminuir todos estos datos y por supuesto las lamentables defunciones que se están presentando y que producen tanta angustia en nuestra población, y pues vamos a ver las medidas específicas más adelante. Y pues bueno, también tenemos algunos otros detalles, ¿no?, como son algunas defunciones sospechosas que también están con posibilidad de resultado y de las cuales pues empieza y se tiene ya todo un proceso para emitir el mismo. Tenemos algunas defunciones sospechosas que no fue posible la toma de muestra por diferentes razones también que ya se han comentado en las conferencias de prensa, y algunas que no tuvieron la posibilidad de resultado. Recordar del lado derecho únicamente pues que el máximo, ¿no?, de las defunciones que se presentaron hasta pues básicamente este año corresponde a la semana 28, en donde se presentaron 5.402. Esto comparado con las defunciones ocurridas para la semana 50, que es en la representación que nos permite ver estos datos, la gráfica, pues corresponde a una proporción de menos del 28%, en donde tenemos 3.876, quiere decir que pues precisamente no está tan elevado como fue en la semana 28, pero debemos seguir con todas las medidas y enfatizando todas las situaciones que también conllevan lamentablemente a una defunción. Y bien, en cuanto a la hospitalización diaria nacional, esta gráfica alternamos conforme la
otra gráfica también que nos permite ver la hospitalización diaria nacional, pero que en la cual pues muchas veces alternamos y vemos la representación gráfica de por entidad federativa. En este caso pues estamos viendo un resumen completo de la hospitalización diaria nacional, que como pueden ver precisamente también, ¿no?, es a partir de este momento en el que pues estamos en este punto de la epidemia, que nuevamente empiezan con un mayor registro de hospitalizaciones y se empiezan a subir esta ocupación. Hasta el momento tenemos una ocupación total referente a las hospitalizaciones del 44%, una ocupación de camas generales del 46% y ocupación también de camas con ventilador del 39%. Importante aquí resaltar, ¿no?, que la ocupación máxima alcanzada correspondió a un dato de 18,223 y que la ocupación al 19 de diciembre del 2020 está únicamente por debajo de esa cifra por el 6%. Estamos ahorita con 17,201 personas hospitalizadas y esto pues representa únicamente el 6% de lo que se tenía contemplado para la ocupación máxima alcanzada. En cuanto a la ocupación mínima alcanzada, pues también hay ahí un detalle con una proporción del 46%, en donde la ocupación mínima estuvo representada por una cifra de 9,927. Adelante. Y bien, entonces, después de ver estos datos de lo que hemos podido ver esta semana que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra población, es muy importante volver a enfatizar estos detalles que tenemos sobre COVID-19. Algo que es sumamente importante mencionar y que debemos de entender todas y todos, es que lamentablemente la epidemia de COVID-19 en México no ha terminado. De hecho, esta epidemia continúa en el mundo, continúa presentándose el incremento de casos en los diferentes países. Y esto es sumamente importante porque conocemos que ya ha pasado mucho tiempo, prácticamente un año desde que fue detectado, ¿no?, y que inició esta epidemia. Es muy importante que a pesar de que ya ha pasado prácticamente un año, tenemos que seguir con las medidas preventivas. Y esto es importante nuevamente enfatizar. El virus de SARS-CoV-2, el que causa COVID-19, ¿no?, puede afectar a todas las personas de todas las edades. Entonces es sumamente importante reiterar nuevamente estos detalles, esta información. Previamente esta presentación la habíamos dado hace más o menos unos 6 meses, pero dada la situación que está ocurriendo en nuestro país, nuevamente hay que ponerla en el contexto para recordar las medidas que tenemos que realizar todas y todos para poder apoyar en disminuir la transmisión que está ocurriendo en nuestro país. La siguiente, por favor. ¿Cómo se transmite entonces el virus de SARS-CoV-2? Podría parecer que ya lo sabemos y que para todas y todos nos es muy fácil entender la dinámica de transmisión de la epidemia. Vamos a volver a repetir cómo es esta transmisión para que podamos tener en cuenta nuevamente estos detalles y poder aplicar las medidas preventivas lo mejor posible. Se transmite entonces de una persona infectada a otras. Esto es a través de las gotitas, ¿no?, que salen despedidas cuando una persona infectada tose, estornuda o exhala. Esto es muy importante y por ende también a partir de que si yo estoy infectada de COVID-19 tengo que, por supuesto, hacer algunas otras medidas que incluyen, ¿no?, el estornudo de etiqueta o tratar de mantener la sana distancia, como vamos a ver más adelante con algunos detalles, por lo menos de 1.5 metros debe de realizarse esta distancia. También se transmite al tocar o estrechar la mano, por ejemplo, de una persona enferma y después tocarse boca, ojos o nariz. Y entonces, por ende, es realmente necesario que continuamente yo esté lavando mis manos
con agua y jabón, dado que puedo, ¿no?, estar tratando, o si fuera yo una persona también que tiene COVID-19, puedo transmitir este virus y al estarme lavando las manos puedo pues estar eliminando el mismo, y es una medida que se tiene que hacer tantas veces sea posible durante el día. También puede ser que se puedan tocar objetos o superficies que estuvieran contaminadas con el virus, y también nuevamente pues después tocarse la boca, los ojos o la nariz. Y entonces, por ende, pues es también importante hacer toda una limpieza de estas superficies, de los objetos que tocamos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son, digamos que la parte de la transmisión, de cómo se da estas cadenas, ¿no?, que se van dando y se va transmitiendo a través de la población, a través de estas situaciones que he explicado aquí. La que sigue. También es muy importante nuevamente enfatizar aquellos grupos, ¿no?, que consideramos como los grupos que tienen el riesgo de presentar mayores complicaciones. Es importante que las personas de 60 años o más que presenten sintomatología sepan, ¿no?, que es importante que una vez que inicia esta sintomatología tienen que referirse a la atención médica. Esto es sumamente importante, y ya se ha detallado inclusive los tiempos que muchas veces pues se tardan también las personas en acudir a la atención médica, y en este caso, si se forma parte de uno de estos grupos de riesgo, no hay que esperar. Hay que acudir, por favor, a la atención médica para recibir la atención que el médico o la médica les proporcione, y pues esto es sumamente importante para que el riesgo de complicarse sea mucho menor. También se incluyen en estos grupos a las mujeres embarazadas, y también hemos estado revisando y enfatizando que si yo soy una persona que también presento alguna enfermedad crónica, como puede ser diabetes o hipertensión, también es sumamente importante acudir en cuanto se presente la sintomatología a la atención médica a recibir la atención como tal. Aquellas personas con enfermedades inmunodepresivas, personas también que tengan enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas, y también personas que tengan algún padecimiento pulmonar, como puede ser enfisema, bronquitis crónica o asma, también tienen que asistir a esta atención en cuanto se presente. Quienes presenten sintomatología, quienes padecen obesidad y sobrepeso, y en su caso, pues, también considerar a los menores de 5 años como, pues, en algún tema de irritabilidad o alguna situación que también puedan ser un grupo vulnerable con alguna enfermedad, importante también llevarlo a la atención médica. ¿Cuándo sospechar entonces que se va o que tengo COVID-19? A pesar de que lo hemos estado mencionando de manera constante, frecuente y siempre en estas conferencias, es importante volver a repasar cómo puedo yo estar sospechando que pudiera yo tener COVID-19. Si tengo al menos 2 de estos síntomas, es decir, si empiezo con tos o con estornudos, si estoy con fiebre, si me empieza a doler la cabeza, es posible que se trate de COVID-19. También si se acompaña, ¿no?, por supuesto, de alguno de los siguientes síntomas, que puede ser si me duele la garganta, si empiezo con datos de escurrimiento nasal, si tengo los ojos rojos y si me empiezan a doler, por ejemplo, los músculos o las articulaciones, puede ser que se trate de COVID-19. Y aquí hay un detalle muy importante. Si hay dificultad para respirar, por supuesto, esto se presenta en los casos más graves, es una urgencia. Esto tiene que ir a la atención de urgencias lo más rápido posible. Lo que no, por supuesto, queremos es que se llegue hasta que se produzca este caso grave, sino que con los datos, que muchas veces son datos leves, si yo sé que soy de uno de los grupos vulnerables, rápidamente tengo que ir a mi atención médica. Entonces, lamentablemente estos son de la sintomatología que pues una persona con datos graves tiene, que es dificultad para respirar o falta de aire en los pulmones. La que sigue.
¿Cuándo debo solicitar nuevamente la valoración médica? Cuando presento síntomas y pertenezco a un sector de los grupos vulnerables con riesgo de complicación ante la pandemia, ¿no? Si te sientes mal, no debes de dejar pasar tiempo. Hay que pedir ayuda o hay que consultar cuanto antes. Esto es muy importante. Ante los primeros síntomas, entonces es importante acudir a la valoración. Como ya comentamos, quienes tienen que hacerlo mucho más rápido. ¿Y por qué? Porque pues puede llegar una complicación también de forma mucho más importante. Adelante. ¿Cuándo debo solicitar entonces la valoración de urgencia? Pues cuando hay dificultad para respirar, cuando tengo dolor torácico intenso, cuando empieza a faltar el aire. También hay algunos detalles en donde se puede ver que hay un cansancio extremo al caminar, ¿no? O al hacer movimientos. Es decir, cuando falta precisamente el aire en actividades que normalmente pues no es así. También puede darse el detalle de que una persona pues presente ciertos datos de confusión. Esto es precisamente porque hay una falta de oxigenación. Entonces, esto es una urgencia y hay que ir a la medicina y al área de urgencias para recibir la atención. Reitero, ¿no?, que es importante entonces no dejar pasar tiempo una vez que la sintomatología se presenta en los grupos que pueden complicarse para asistir a la atención, por supuesto, para que el riesgo de complicaciones sea menor. Y bien, entonces, realmente también si los síntomas no son graves, ¿no?, como se ha comentado, esta enfermedad puede tener una sintomatología leve, generalmente puede ser que se resuelva, ¿no?, sin necesidad de tratamiento o de una consulta médica. Como hemos informado también dentro de estas conferencias, pues al final, importante, si yo detecto que tengo alguno de estos síntomas que ya mencionamos previamente, pues tengo que pues por supuesto estar en un aislamiento, tomar las medidas que correspondan durante los 14 días para tratar de no transmitir esa enfermedad. También esta es una situación importante en este momento, ¿no?, tratar de reservar las salas de urgencias y las camas de hospitalización para los enfermos que son graves o que están presentando estas complicaciones que estamos revisando aquí y que realmente se trata de una urgencia, tienen que pues tratarse inmediatamente. Si hay dudas, pues hay que consultar precisamente con el médico, con la médica, y nuevamente recordar que ustedes pueden visitar la página de coronavirus.gov.mx, en donde para cada estado viene también un número telefónico al cual nuestra población puede llamar y puede comunicarse en caso de que haya alguna duda o que requiera contar con más información o detalles, pues en caso de presentar alguna sintomatología. La que sigue, por favor. Aquí algunos de los datos, ¿no?, también de los números telefónicos y como un recordatorio a los cuales la población se puede comunicar, tanto el número de atención que tenemos en el sector salud y por supuesto lo que se ha enfatizado también en las últimas semanas en esta conferencia, el número 911 es una línea que está dedicada como parte de la emergencia, sin esperar, ¿no?, llamar para atención en caso de requerirlo. En la parte de la Ciudad de México también pues se tienen diferentes números telefónicos asignados. En la Ciudad de México es la parte de Locatel al 56 58 11 11, en específico también para poder acercarse a obtener información y algunos detalles ya más particulares, ¿no?, en donde también se puede recibir información, por ejemplo, para atención a mujeres en embarazo, que están en parto, puerperio o lactancia. Se estableció una línea especial para ello, el teléfono del ISSSTE o el teléfono también que aparece para la parte del IMSS para ciertas otras, para citas y otros detalles. Todos estos datos, reitero, se encuentran en la página de coronavirus.gov.mx y es importante no olvidarlos, volver a recordar dónde todo y tener todo esto a la mano para que en caso necesario poder informarme sobre lo que está ocurriendo. Entonces, como parte, ¿no?, de las medidas de mitigación y prevención de contagio,
Nuevamente enfatizamos el mensaje de quedarnos en casa, de evitar salir para actividades no esenciales. Esto es sumamente importante, es un detalle que queremos enfatizar el día de hoy, que hemos enfatizado en los últimos días. Es importantísimo quedarse en casa para disminuir la transmisión de los contagios, además de nuevamente recordar las medidas que todas y todos tenemos que implementar. Lavado de manos con una duración mínima de 20 segundos y tantas veces como sea necesario. Si no se tiene al alcance el lavado de manos, se puede utilizar alcohol gel al 70%. Esto es una alternativa. Sin embargo, lo que se recomienda principalmente es el lavado de manos. Evitar saludar de mano, evitar saludar de beso o evitar dar abrazos. Sabemos que viene una época especial, ¿no? para nuestra población pues es importante que evitemos estos tres elementos para poder también disminuir la transmisión, quedarnos en casa y tratar de seguir todas estas medidas para seguir cuidándonos. También no olvidar, ¿no? a la sana distancia, a su sana distancia. Esto, ¿no? también es fundamental, las medidas sociales para reducir la frecuencia también que se tiene de contactos y con ello pues disminuir el riesgo de la propagación de las enfermedades transmisibles. Se sugiere, ¿no? que el mínimo de la distancia que tenemos que mantener, que recomienda Susana Distancia, es de 1.50 metros. Esto es más o menos una distancia de 2 brazos, pero esto es también fundamental. No olvidemos esta parte de la sana distancia como una combinación de las medidas que tenemos que aplicar, que tenemos que seguir para seguir disminuyendo la transmisión y más en este momento tan complejo que estamos viviendo, en donde estamos viendo que hay un incremento de casos importante para nuestra población. Entonces, trabajemos juntas y juntos para continuar disminuyendo, para aplicar estas medidas y para cuidarnos a su vez todas y todos a la vez. La que sigue, por favor. También importante, ¿no? Comentábamos utilizar la etiqueta respiratoria, es decir, tengo que utilizar la parte interna del codo al toser o estornudar cuando tenga yo a bien hacerlo para protegerme. Esto también es importante, que aunque yo traiga el cubrebocas, también tengo que hacer esta medida con todo y cubrebocas, tengo que toser o estornudar en el pliegue interno del codo. Esto es importante. Aunque yo traiga el cubrebocas, me tengo que proteger si estoy tosiendo o estoy estornudando con esta etiqueta respiratoria. Hay que evitar los lugares concurridos, ¿no? Esto es también muy particular. Es importante hacerlo, no estar en lugares concurridos. Hay que también aplicar el uso correcto del cubrebocas. El cubrebocas debe de proteger la nariz y la boca. Eso es muy importante para un uso adecuado y correcto del mismo. Entonces hay que revisar que yo también, cuando me esté poniendo mi cubrebocas, lo traiga bien colocado, que es que me cubra la nariz y la boca, y de esta forma estoy me estoy protegiendo y estoy protegiendo a los demás, además de todas las medidas que ya mencionamos. Es un conjunto de medidas que tenemos que seguir trabajando. La que sigue. También no olvidar que en casa pues tengo que continuar con medidas de mitigación y de prevención, que incluye hacer una higiene adecuada de los entornos, tengo que ventilarlos y permitir la entrada del sol. Entonces, abrir ventanas, que la ventilación entre en el sitio de mi casa o el área donde yo permanezca, para que haya una higiene adecuada del entorno. También hay que limpiar las superficies que más se tocan. Vimos al principio de esta presentación que también pues al tocar, ¿no?, ciertas superficies pueden estar contaminadas. Entonces es importante que limpiemos las superficies, como por ejemplo los barandales, los apagadores, las manijas de las puertas. ¿Con qué los voy a limpiar?
con, por supuesto, el cloro comercial de uso común y agua es suficiente para poder hacer se utiliza como un desinfectante eficaz para hacer esta desinfección de superficies. Entonces, no olvidar también estas medidas que muchas veces las dejamos a un lado porque sabemos que traemos cubrebocas, que nos hemos lavado las manos, que aplicamos la sana distancia, etcétera, pero estas también son medidas importantes que tenemos que hacer en nuestro hogar o en el área en donde estemos, pues también, obviamente, si somos personal esencial, también en las actividades que realizamos, oficinas, etcétera, quienes estamos en esas oficinas, hay que aplicar estas medidas de higiene adecuada, ventilar las mismas, ¿no? Y permitir la entrada del sol. Entonces, continuemos practicando las medidas básicas de prevención: toser o estornudar en la parte interna del codo. Importante también no difundir las noticias falsas, ¿no? O información que pueda pues hacer o decir lo contrario a estas medidas, que son las medidas preventivas oficiales que están en la Secretaría de Salud y que a las cuales ustedes pueden acceder, insisto, en el portal de coronavirus.gov.mx, y también continuar lavando nuestras manos, como dijimos, acudir al médico ante una urgencia, pero si soy de los grupos vulnerables, acudir sin esperar a la atención que corresponde. También es importante pues mantenerse en contacto con nuestros familiares y amigos con mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves y pues mantenernos trabajando, insisto, para disminuir esta transmisión. La que sigue. Entonces, reitero el mensaje de este momento que estamos viviendo: si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. Esto es un trabajo conjunto en el que debemos seguir manteniendo estas medidas preventivas para disminuir la transmisión de esta epidemia que no termina y que continúa en el mundo y en nuestro país. La que sigue, por favor. Y que pues mantiene como tal el semáforo de riesgo epidémico, como lo estamos visualizando, y que tiene una vigencia del 21 de diciembre al 3 de enero. Visualizamos, ¿no?, que los estados que están en rojo, tenemos a 3 estados: la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, que tenemos 24 estados que se encuentran en naranja, 3 estados que están establecidos en este momento como estados con un nivel de color amarillo de riesgo, y 2 estados que permanecen con un semáforo verde, que sería Campeche y Chiapas en su caso. A pesar, ¿no?, de que los estados se encuentran en color verde, es importante que estas medidas se continúen y se continúen realizando. Independientemente del semáforo, las medidas las tenemos que seguir realizando, tenemos que cuidarnos entre todas y todos para seguir pues teniendo más estados en verde. Es muy importante continuar con esto que les acabo de presentar, por supuesto, para el beneficio de nuestra población, disminuir los casos y disminuir las lamentables defunciones. La que sigue, por favor. En particular, quisiéramos también enfatizar que hay un mayor puntaje en el semáforo naranja en estos estados: Sonora, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro e Hidalgo. Es sumamente importante que se apliquen estas medidas que se acaban de mencionar, ya que hay un alto riesgo, ¿no?, de pasar a semáforo rojo, y por ende pues debemos continuar trabajando. Por favor. Entonces, es sumamente, es fundamental, ¿no?, conocer que esta epidemia ha sido una epidemia muy larga. Llevamos ya un año dando seguimiento, un año atendiendo la misma, un año en el que, por supuesto, quienes están al frente en los hospitales son las médicas, los médicos, el personal de enfermería, el personal que apoya en la parte de traslados, camilleros, camilleras,
nuestras heroínas y nuestros héroes están exhaustos. Tenemos que continuar trabajando, implementando las medidas preventivas, procurándonos y cuidándonos entre todas y todos para evitar el colapso de nuestros hospitales. Está en nuestras manos, está en sus manos, continuar ayudando a nuestras heroínas y nuestros héroes para que disminuya la transmisión y también pues la parte de la hospitalización. Mantengamos sana distancia, ventilemos la casa y el lugar de trabajo, usemos el cubrebocas de manera correcta y adecuada, no vayamos a reuniones y fiestas sabiendo que viene una época en la cual estamos pues habituados a hacerlo. Procuremos mantenernos desde la vía virtual comunicadas y comunicados, y esto a su vez pues nos va a ayudar no solamente a los héroes y las heroínas, sino a todas y todos nosotros. Es un llamado urgente, vamos a quedarnos en casa, si no tenemos que salir, por favor no lo hagamos. Es tiempo de cuidarnos y si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. Gracias. Muchas gracias, doctora de la Garza. Reiteramos el llamado a toda la población de atender las diferentes recomendaciones que las autoridades sanitarias implementan semana con semana, precisamente en el marco del semáforo de riesgo COVID. Recordemos que el semáforo de riesgo es un instrumento técnico cuyo objetivo principal es poder alertar a la población, en este caso en el marco regional de las entidades federativas, de un nivel de riesgo para contagiarse, enfermar de manera grave y poder fallecer a consecuencia de la enfermedad, sobre todo en los grupos de riesgo o en personas con enfermedades que facilitan las complicaciones del COVID-19. Entonces, por favor, atendamos las recomendaciones que se están dando en todos los niveles, sobre todo, lógicamente, en aquellas entidades que están en los niveles máximo y alto, dado que ahí se tienen que implementar más acciones que disminuyan la movilidad y la interacción entre personas para poder realmente controlar el riesgo. Vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas con los medios de prensa que están aquí presentes. Por favor, usted. Gracias. Muy bajito. Gracias, buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera va en el sentido de esta notificación de la mutación en el virus SARS-CoV-2 que realizó el gobierno británico, y después de eso pues varios países europeos cerraron los vuelos, no están permitiendo vuelos procedentes de ese país. ¿Qué va a hacer México? Hoy hablábamos con Malaquías López, el vocero de la Comisión para la Atención del Coronavirus de la UNAM, y él considera que México pues también debe de cerrar esos vuelos, debe de frenar la movilidad para evitar que ese virus que mutó llegue a México. Y bueno, bien señalaba que pues si bien hasta el momento no se ha confirmado que sea un virus más letal, sí es un virus más contagioso. En ese sentido, ¿qué haría México respecto a esta mutación? ¿O qué más saben ustedes que nos pueden compartir? Y por otro lado, me gustaría que nos confirmara, doctor, ¿cuándo va a llegar la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 y cuándo comenzaría la inmunización en México? Se había dado una fecha, el 22 de diciembre, saber si será ya este martes o se va a prolongar un poquito más. ¿Cómo van en ese sentido? Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Efectivamente, durante los últimos días a lo mejor se ha hecho de manera más mediática la comunicación de la presencia de esta nueva variante del virus SARS-CoV-2 detectada precisamente en ciertas regiones de Inglaterra. La detección como tal tiene prácticamente ya 5 o 6 días e inclusive en base al inicio de síntomas de las personas, Inglaterra habla de que la identificación y por lo tanto la circulación de esta variante puede tener ya al menos algunas semanas, 2 o 3 semanas que ocurrió. Inclusive esto también sustenta o se evidencia por el hecho de que ya no solamente se encuentra esta variante identificada en Inglaterra, sino en otros países, inclusive también en países de las Américas. Entonces, en este punto es importante comentar lo siguiente: las mutaciones que se han
han venido dando en relación al virus SARS-CoV-2, digamos el virus inicial, que en su momento se originó en el continente asiático y desde ahí se vio la dispersión a nivel mundial, han ocurrido en diferentes momentos del año y de la pandemia, es decir, se han identificado diferentes mutaciones que en su momento lógicamente han dado origen a cadenas de transmisión de estas nuevas mutaciones, asociando lógicamente en nuevas, digamos, familias del virus que una vez que inician a transmitirse, pues bueno, generan también los contagios correspondientes entre las personas y estas se van asociando. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento y que de manera oficial publicó? De hecho, el día de hoy, 20 de diciembre, los CDC europeos, quienes son los que han estado de manera directa dando un seguimiento puntual a esta detección, que como comentamos tiene ya algunas semanas evidenciada en Europa. Primero, detectan que precisamente por deberse a una nueva variante del virus, la transmisibilidad del mismo ha sido importante e inclusive mayor que la que se ha observado en los virus previos. Esto todavía está bajo investigación y se necesitan más elementos para asegurar, digamos, qué tanta transmisibilidad o qué tanto incremento para la transmisibilidad se pudiera tener, dado que la investigación tiene que poder diferenciar entre lo que significaría un incremento de casos por el incremento de la movilidad, por la interacción que hay en estos momentos del año entre las personas para efecto de eventos en la comunidad, reuniones familiares por la temporada. De hecho, lo dice el mismo comunicado del CDC europeo, que están ellos investigando para ver hasta dónde es solamente la presencia de esta nueva variante o mutación, como otras que se han identificado en el año en el mundo, o está relacionado, va de la mano al incremento de la actividad lógicamente social que suceden en estas fechas. Lo que sí han podido identificar hasta el momento de todas las personas que tienen o se infectaron por esta variante, y digo esto hasta el momento porque falta todavía dar seguimiento a grupos poblacionales más grandes que en su momento enfermen, pero lo publicado hoy es que no encontraron que esta variante esté ocasionando enfermedad más grave o esté ocasionando mayores signos de alarma, menos aún que sea más letal, es decir, que produzca más mortalidad, dado que no provoca una enfermedad más grave, no provoca también la consecuencia de la defunción en comparación con las variantes o con los virus previos que ya se tenían identificados. Eso también lo comentan en la publicación que hace el día de hoy. ¿Qué es lo que ha manifestado tanto los CDC europeos como la Organización Mundial de la Salud? Que sí se requiere un seguimiento muy puntual, un seguimiento epidemiológico, de diagnóstico por laboratorio y de lógicamente coordinación entre los diferentes países para poder seguir investigando y conocer más a fondo y poder generar más evidencia científica en relación al comportamiento de esta nueva variante y por lo tanto las implicaciones que pudiera tener en materia de riesgo poblacional o en materia de riesgo lógicamente dentro del contexto de la pandemia. Hasta el momento, tanto lo que la OMS oficialmente ha declarado como el organismo europeo es esto, que todavía no se tiene evidencia de un cambio, digamos, importante o de un riesgo que en su momento conlleve a medidas de algún otro tipo, lógicamente para efectos de donde está ocurriendo, es decir, en las regiones de Inglaterra, se han tomado medidas como las que se toman en su momento con la enfermedad, es decir, cuando se identifica un caso positivo en este momento para la variante, pues se autorresguarda la persona, se aísla, se da el seguimiento de contactos para poder limitar en su momento la transmisión. Entonces, para efectos de México y de otros países del mundo, lógicamente, que estamos dando seguimiento a este evento, vamos a estar muy atentos de los posicionamientos que en su momento emita la Organización Mundial de la Salud, de los datos que empiece la misma
Unión Europea y específicamente Inglaterra a publicar en estos siguientes días para ver qué es lo que han estado encontrando. Y recordar lo que decíamos al principio, esta no es la primera vez que se detecta en un momento determinado una mutación o una nueva variante, esto ya ha sucedido en otros países o inclusive asociado a la transmisión zoonótica. Recordemos, hace poco estuvo este tema también en medios en relación a los bisones, que en su momento había una nueva variante que había infectado esta especie y que se había identificado contagios en personas que habían tenido contacto estrecho con estos bisones, pero lógicamente esto no significó tampoco que esta nueva variante pudiera generar diferentes riesgos, en todo caso a los que ya tenemos con el virus actual. Es decir, recordemos que más allá de una nueva variante y a la cual tendremos que seguir un seguimiento puntual para conocer su comportamiento, el virus ya conocido o el que circula inclusive en México, SARS-CoV-2, pues es un virus que tiene ya el potencial de producir enfermedad grave, sobre todo en personas con factores de riesgo, que los hemos mencionado continuamente, que si uno agrava de esta enfermedad puede llegar a requerir hospitalización general o crítica e inclusive puede llegar a fallecer. Entonces es importante, en el contexto en que nos encontramos, seguir manteniendo todas estas indicaciones que acaba de comentar la doctora de la Garza para así poder evitar contagiarnos del virus SARS-CoV-2 que da COVID o cualquier otro virus respiratorio que en su momento está en estas épocas invernales y que también puede producir enfermedad importante en las personas. En la medida que se vaya teniendo más información, vamos a estarla brindando también al público. ¿En qué países de las Américas se han presentado estos casos ya de mutación? Básicamente lo publicado es en Estados Unidos y en Brasil. También se ha identificado esta variante. Gracias. ¿Cómo no? Y en el caso de la pregunta de la vacuna, comentar que hasta el momento todo está caminando en relación a lo que se había calendarizado. El equipo que está a cargo y que está manejando todo este calendario, en su momento hará la comunicación a la población en este mismo espacio, es decir, cuando se tengan ya las fechas específicas de la movilización y la llegada, se darán inmediatamente a conocer, pero en este momento lo que podemos comentar es que todo está caminando en base a lo calendarizado. Recordemos que el viernes pasado precisamente se llevó a cabo el simulacro de vacunación, en donde participaron personal de salud y de las Fuerzas Armadas, tanto en la Ciudad de México como en Coahuila, y con esto se cumplió esta parte de preparación en donde los equipos pues quedaron listos para poder ya solamente pasar ahora al tiempo, digamos, real o ya la operación de cuando llegue la vacuna, poder empezar con su distribución y con su aplicación. En la medida que se tenga más información por parte de este grupo que está manejando toda la logística de esta política nacional de vacunación contra COVID-19, se estará informando en esta misma conferencia. Entonces, porque las vacunas tendrían que llegar mañana para poder ser atendidas. Sí, todas esas fechas, toda la confirmación, toda la salida, el arribo, las fechas y las horas, como digo, serán comentadas precisamente por el grupo correspondiente, de seguro a partir del día de mañana, ya que empezamos en la semana en la cual está prevista la llegada de la vacuna y por lo tanto el inicio de la vacunación. Por favor. Buenas noches, doctor. Ignacio de Alba, de Pie de Página. Se dijo en estos días que iban a venir médicos de otros estados para reforzar la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México. Preguntarle cómo va esto y si será suficiente. Gracias. Sí, muchas gracias. De hecho, esta es una estrategia que se implementó desde los primeros meses del año, precisamente en entidades cuando éstas están teniendo un nivel de ocupación hospitalaria importante, como está ocurriendo ahora para efectos de la Ciudad de México, para efectos del Estado de México y también de Baja California. Inmediatamente se activan ya en días o semanas previas todos estos mecanismos que permiten reconvertir y expandir las camas. Cuando hablamos precisamente de los procesos de reconvertir
y expandir, nos referimos a todos ellos que van a generar toda la infraestructura necesaria y todo el soporte técnico y de insumos que se necesita para poder contar con más camas, y esto incluye lógicamente a contar con personal médico y paramédico especializado y general en el tema que permita dar el apoyo. Para efectos, por ejemplo, del estado de Baja California, durante el fin de semana se dio una movilización de un hospital móvil a la ciudad de Mexicali. De hecho, llegaron ellos ayer en la noche, están empezando ya el armado. Es el hospital móvil que en su momento estuvo dando el apoyo a Chihuahua, cuando el Chihuahua también estuvo en un nivel importante de ocupación y estuvo en semáforo rojo, dado que Chihuahua disminuyó y ahora se encuentra en un nivel de riesgo menor, entonces este hospital móvil pudo trasladarse a Mexicali. Por ejemplo, se va a estar dando el apoyo. Cuando el hospital móvil se traslada o hablamos de reconvertir camas, hablamos que no es solamente la cama, es la cama con el ventilador, con los medicamentos, los insumos que se requieren y el personal. Hay personal que en su momento está activo y permanentemente listo para poder, lógicamente, atender estos procesos de reconversión y expansión, pero en algunas ocasiones hay que contratar más personal y esto precisamente está a cargo del INSABI. El doctor Alejandro Esbarz es el que coordina todo este efectos de la contratación y es el que ha estado durante las últimas semanas proveyendo a las diferentes unidades del personal que en su momento se requiere, y una de las estrategias precisamente para poder contar con personal, sobre todo especializado, es que pueda venir de otras entidades federativas, sobre todo de aquellas que en su momento están teniendo niveles de riesgo bajo y por lo tanto tienen una ocupación hospitalaria pues prácticamente por debajo del 20%. Ya veíamos en semanas previas que había acudido al apoyo de la Ciudad de México, Recurso Humano, por ejemplo, de Campeche, pero prácticamente a estas fechas se está pidiendo el apoyo de todas las entidades, tanto del norte, del centro y del sur, que tienen niveles más bajos, y lógicamente los números de personas varían dependiendo de la cantidad que puede aportar cada entidad. Hay entidades que pudieran aportar a lo mejor 5 elementos, pero hay entidades, como fue el caso de Campeche, que en su momento pueden aportar hasta 30 personas o más. Y la contratación, en este caso es importante la participación del INSABI, porque el INSABI no genera una contratación solamente en un lugar. La convocatoria la realiza a nivel nacional, además que ellos cuentan ya con una base de personal que en su momento pues fue contratado sobre todo en los picos mayores cuando tuvimos en el mes de julio los primeros picos de la epidemia en las diferentes entidades, y entonces tiene una base de datos a la cual puede acceder rápidamente, y más allá de la convocatoria no, digamos, importa dónde esté el personal de salud que quiera contribuir a la reconversión, esta persona es traída y llevada al lugar o a las áreas en donde se requiere que estén, y lógicamente son contratadas por el tiempo también que sea necesario para efectos de poder mantener la reconversión. De hecho, vamos a estar, yo creo, invitando al doctor Alejandro Esbarz durante la semana para que nos pueda dar una información, un trabajo muy arduo de las últimas semanas, de hacer toda esta recolección, acopio, digamos, de recursos humanos altamente especializados, para que él igual nos pueda comentar, nos pueda platicar cómo va el avance, ¿no? Definitivamente Ciudad de México es uno de los puntos que ahorita se está trabajando fuertemente, como veíamos en las gráficas de ayer y las veremos en las gráficas de la mañana. Es la entidad que mayor ocupación tiene y por lo tanto es donde se necesita reconvertir con todos estos recursos a la brevedad posible. Se van a seguir realizando los trabajos durante esta semana para que cada vez haya más camas disponibles, o al menos todas las necesarias para que ninguna persona deje de recibir una atención especializada. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias. Son las 7 de la noche con 58 minutos. Estamos terminando la conferencia nocturna del día de hoy. Un agradecimiento a la doctora de la Garza, y llamamos nuevamente a la población a atender todas estas recomendaciones que la doctora de la Garza acaba de dar, así como las que se han estado emitiendo en los diferentes días. Sobre todo, prestar mucha atención a sus autoridades sanitarias locales, tanto en los estados como en los municipios, quienes implementan las acciones de manera local y además tienen los mensajes específicos para cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas noches.